Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. San Luis Potosí es una ciudad donde la piedra guarda memoria. En el corazón de su centro histórico, entre calles coloniales y muros húmedos, por siglos de lloviznas, a veces por el viento desquebrajándose el barro. Se encuentra un pasadizo angosto apenas visible entre dos construcciones antiguas. No tiene letrero, pero los locales lo conocen con un nombre que de pronunciarlo hiela la sangre: el Callejón de las Manitas. Pocos se atreven a cruzarlo de noche y los que lo hacen rara vez lo cuentan con tranquilidad. ¿De dónde se origina esa histeria colectiva respecto de este fenómeno social, de ese pasadillo apenas visible que origina este relato? Miren ustedes, en 1780 a este barrio llegó el padre Manuel de la Peña, un sacerdote joven, de voz serena y ojos claros, y se instaló en una casa modesta ahí al lado del callejón, desde cuya ventana se veía el pasadizo sombrío, como una suerte de hendidura entre los muros de aquí y de allá. Aquí podré servir y descansar con la conciencia limpia, le dijo al sacristán al desempacar su maleta, su baúl de madera. No es mal sitio, padre, pero dicen que ese callejón está raro. A veces se oyen cosas, no es por espantarlo. Así le respondió el sacristán con cierto recelo. El padre Manuel solo sonrió. No hay rincón del mundo donde no se escuchen cosas. La fe nos protege. Lo que importa es lo que hagamos nosotros con ella. Y con el tiempo el padre Manuel se ganó el corazón de la gente. Enseñaba a los niños a leer, curaba con hierbas a los enfermos, repartía el poco dinero que llegaba por limosnas entre los más necesitados. La gente le dejaba comida en la puerta y rezaba por él sin que se lo pidieran. Pero una noche todo cambió. Regresaba de una visita nocturna a una familia que tenía un personaje moribundo a las afueras de San Luis. Las calles estaban oscuras, húmedas, envueltas en neblina, porque la fecha era el final del verano. A pocas cuadras de su casa, al doblar una esquina, una sombra se deslizó justo detrás de él. «Quieto, padre, no grite», dijo una voz áspera, mientras una mano sucia le tapaba la boca y otra le buscaba. Hurgaba en los bolsillos. No tengo nada, solo mis libros y una cruz», susurró el sacerdote con dificultad. «¿Eso es todo? ¿Una cruz? ¿Se burla de mí?» «Le ofrezco lo único que tengo, mi bendición». El ladrón lo empujó contra el muro con furia, le golpeó la cabeza y sin más lo apuñaló con una navaja oxidada. La sangre corrió silenciosa ahí entre las piedras del callejón. A los pocos minutos,
el padre Manuel de la Peña exhaló su último aliento. La noticia sacudió a todo el barrio. La gente lloraba abiertamente, hasta los niños se quedaban en silencio y no jugaban ahí frente a la iglesia. Pasaron los días. Aquello se convirtió en una cacería humana. Al tercer día, el asesino fue atrapado. Un muchacho lo reconoció por el anillo robado que trataba de vender en el mercado. La multitud se reunió en la plaza. Nadie habló por él. Nadie pidió justicia legal. ¿Es él?, preguntó doña Consuelo, una anciana que había recibido alimento del padre muchas veces. Sí, ese es el infeliz, respondió un joven con los puños cerrados. La turba lo arrastró hasta el callejón. Ahí mismo lo golpearon, lo escupieron y finalmente le cortaron las manos con un machete, de esos con los que se cortan las cañas de azúcar. Que estas manos no toquen nunca ya ninguna cosa sagrada, gritó uno de los vecinos. Y sí, pues, esas manos fueron colgadas en la ventana de la casa del padre. Atadas con mecates gruesos, ensangrentadas, se balanceaban con el viento justo frente al callejón. Al principio, pasaron los días y algo se rumoraba. ¿Oíste eso anoche? Golpes en la ventana del padre. Yo pasé ayer y juraría que vi las manos moverse. Las manos rasguñaban el vidrio. Unos jóvenes por diversión se apostaron frente al callejón una noche. Querían comprobar si los ruidos eran reales. Vamos, no seas cobarde, dijo Ernesto, el más atrevido. No, no es miedo, es respeto, le contestó Gabriel. Los tres se sentaron frente a la casa. Las manos colgaban inertes en la ventana, pero conforme dieron las 11 y luego las 12, un sonido seco los hizo estremecer. ¿Oyeron eso?, susurró el más joven apenas respirando. Y entonces las vieron. Las manos se movían. Rasguñaban el vidrio desde afuera, como si buscaran entrar. Corrieron sin mirar atrás. Uno de ellos no volvió a hablar en semanas. Y así, ante el miedo que ya se había generalizado, decidieron quitar las manos. Pero al amanecer del día siguiente, allí estaban otra vez, colgando, chorreando un líquido oscuro, como sangre en estado de descomposición. Nadie supo cómo. Entonces un grupo de hombres del barrio las tomó, las arrojó a una hoguera. Las vieron arder. El humo olía a pelo quemado y a carne putrefacta, carbonizándose. Y aún así, la noche siguiente, las manos volvieron a aparecer en la ventana, intactas. Desde entonces, nadie las volvió a tocar. Hoy en día, el callejón sigue ahí. Hay quienes dicen que han visto sombras moverse entre las paredes al pasar. Otros aseguran que si te detienes justo frente a la casa antigua y guardas silencio, puedes oír los golpecitos de las manos contra el vidrio. 3 golpes, siempre 3.
Algunos turistas se atreven a entrar, guiados por leyendas de boca en boca, pero pocos aguantan más de unos minutos. Hay quienes salen con las mejillas arañadas sin explicación. Otros dicen sentir un frío intenso, como si alguien se aferrara a su espalda. Si pasas por allí y ves las manos colgando en la ventana, no las señales, no las nombres y sobre todo, no te detengas. Hay cosas que el pueblo perdonó, pero el callejón nunca perdonó. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disienten. Mi correo electrónico es crónicasdespanto0@gmail.com. Y nos vemos la próxima entrega.